Las últimas producciones de Netflix como The Umbrella Academy o Stranger Things tuvieron que pasar por un tiempo bastante largo para que nosotros los fans pudiéramos ver una nueva entrega, ya que a raíz de la pandemia los hermanos Duffer tuvieron que parar el rodaje de Stranger Things y esto llevó a que los niños que vieron la serie hace 3 años ya sean adultos y probablemente no tengan el mismo interés por la serie como antes. Eso sumado a que los actores tampoco son unos niños, por lo que la trama de esta temporada debía ser mucho más adulta para lograr llegar a otros públicos objetivos que buscaran ese mismo contenido en Netflix. Hola mis adictas, adictos y amantes de las series, les habla su amiga Sandy López, bienvenidos a Movies and Actors SF. Hoy hablaremos de la serie que causó revuelo este mes, Stranger Things. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. Ruédala, Max y 11. El primer acierto de la serie fue que la cuarta temporada se adaptó a un público que muy posiblemente tiene más tolerancia a la violencia explícita y capacidad de concentrarse en una historia más complicada. Subir el nivel de madurez le permitió a los Duffer tomar más riesgos yendo a lugares que antes habrían parecido fuera de tono o no acordes con la trama de la serie. Además de ser mucho más madura, otro gran acierto de la nueva temporada es que es mucho más original que las anteriores. Stranger Things era conocida por hacer tributo a otras películas de los 80s, pero conforme ha avanzado ha encontrado su propia identidad y ahora con 4 temporadas su universo y personajes están tan bien establecidos que ya se puede ver como un producto propio. Y si quieres ver un poco más sobre el homenaje que hacían los hermanos Duffer con Stranger Things, aquí arriba te dejo una tarjeta con un interesante misterio a resolver, un fascinante villano que nos entrega algunas escenas terroríficas, buenas escenas de acción, humor y todo sumado a los personajes que hemos aprendido a querer. Esta temporada lo tiene todo para ser maravillosa. Desafortunadamente no todo es color de rosa y esta temporada, así haya mejorado, aún tiene sus debilidades. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. En Twitch vemos pelis y series de la cultura pop y del cine en general. Todos los links te los dejo en la descripción de este video. No juzguemos al abogado por el hecho de ser un murciélago. Los cargos contra los acusados son por el asesinato inocente. Sí, nos jodimos. Lo logramos. Sigamos con el guión. Hay una buena intención en darle un arco a cada personaje en esta temporada. El problema es que hay tantos personajes que es difícil mantener el balance para que todos tengan su merecido tiempo en pantalla. De hecho, los capítulos pasan de la hora y aún así no alcanza el tiempo para darle el desarrollo que se merece. Y creo que esto pasa porque la historia se divide en diversas subtramas que siguen a un grupo diferente de personas. Esto sucede con Mike, Will, Jonathan y Joyce, quienes tienen muy poco que hacer y su desarrollo es prácticamente inexistente. También significa que otros personajes como Eleven y Max se lleven gran parte de la atención, lo cual no está nada mal, pues Millie Bobby Brown y Sadie Sink entregan las mejores actuaciones no solo del elenco joven, sino en general. Entonces la cuarta temporada de Stranger Things sí es mucho más madura y oscura y en todos los sentidos mucho mejor que las anteriores entregas. Sin embargo, el desarrollo de tantos personajes le impide ser completamente maravillosa. Con el final de la cuarta temporada y su segunda parte, los hermanos Duffer nos dejaron claro que la serie es una locura total y que se puede hacer buen contenido y de calidad. La puesta en escena y el desarrollo de algunos personajes es sublime, entendiendo que Eddie, aunque solo lo vemos en esta temporada, logra enamorarnos y al final partirnos el corazón gracias a su gran actuación y performance con la guitarra. Eso fue épico, mis chicos. Pero definitivamente quien me hizo llorar todo un río fue Max, quien ya venimos viendo desde la temporada pasada y ya hace parte del elenco de nuestros personajes favoritos por el carisma que tiene la actriz al interpretar a una chica freaky que es bulineada por su propio hermano. Esto ayuda al desarrollo de la psicología del personaje en esta temporada y queda completamente justificada la trama de la temporada pasada. La serie logró hacerme pegar unos gritos de emoción, terror y tristeza porque eso es lo que hacen los directores con nuestros sentimientos. Así que tengo que decirles que Stranger Things, al igual que The Umbrella Academy, se convirtieron en una de mis series favoritas del mundo mundial. ¿Y a ustedes qué les pareció esta temporada?
los leo. Mis adictas, adictos y amantes del cine y las series, hagan parte de esta comunidad de cinéfilos suscribiéndose al canal y picando la campanita para que YouTube les avise cuando suba más contenido. Recuerden que en Twitch vemos películas y series. Ya tenemos una bonita comunidad donde compartimos nuestra pasión por el mundo cinematográfico. Allá los esperamos con unas palomitas de maíz. Muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Chao, chao.